Vamos a nuestro pasaje el día de hoy, que es Romanos 8, versículos del 1 hasta el 15. Acompáñame, por favor. Voy a tomar la lectura. Ustedes me siguen con su vista. Y la palabra de Dios dice así, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Oremos. Dios, guíanos en esta hora, guíanos a través de tu palabra y que podamos salir de este lugar diferentes, salir transformados, salir distintos a como entramos, Padre. Esto porque tu palabra, Señor, es quien transforma, es quien vivifica. Que el Espíritu que tú nos has dado es el mismo Espíritu que resucitó al Señor, que le levantó de los muertos, que ese mismo Espíritu nos permita vivir conforme a tu voluntad, Señor. Ya no conforme a la carne, sino conforme a tus cosas, Señor, a lo que tú nos llamas a hacer. Y que podamos comprender de este pasaje, podamos comprender tres cosas importantes para saber si de verdad tú nos has resucitado de una manera espiritual y que esa resurrección espiritual nos encamina a la resurrección final, a cuando tú vengas, Padre. Así que guíanos en esta hora, enséñanos, capacítanos, instrúyenos, confróntanos y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Y quiero citar de nuevo un pasaje, más bien un versículo de este capítulo, que es Romanos 8:11, que dice así: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. El libro de Romanos, me parece que cuando yo llegué estaba yo terminando el libro, pero y no lo hemos visto como tal en todos sus capítulos, pero el libro de Romanos, sabemos que los primeros 11 capítulos nos habla acerca de la doctrina, nos habla acerca de enseñanzas muy profundas, ¿no? Algunos teólogos han dicho que
que si no existieran otros libros, con Romanos sería suficiente entender la gracia de nuestro Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros. Pablo, en capítulo 8, va a hablar acerca de cómo es vivir conforme al Espíritu. Pero cuando llega al versículo 11, nos permite ver algo asombroso. Nos permite ver la obra de Dios en la resurrección de Cristo. Nos permite ver que Dios mismo fue quien levantó, a través de su Espíritu, levantó al Señor de la muerte. Y nos permite también ver, en este versículo, nos permite ver la relación de la resurrección, ¿verdad?, con nosotros, que hemos creído y hemos confiado plenamente en Él. Juan Calvino dice algo acerca de este versículo. Dice: dado que por el poder del Espíritu de Dios Cristo fue resucitado, y dado que el Espíritu posee poder eterno, Él también ejercerá lo mismo con respecto a nosotros. Este pasaje nos permite ver, primeramente, que el Padre fue el autor de la resurrección de Cristo, que fue el Padre quien levantó a Cristo de entre los muertos. A través de su Espíritu, que Él fue quien abrió la tumba y que levantó a Jesús de una manera corporal. Esto permitiéndonos ver la esperanza de nuestra resurrección final, cuando Dios nos glorifique en cuerpos nuevos para estar con Él. Eso nos permite tener la fe, nos permite tener certeza de la verdad del Evangelio. Nos da la garantía de que ahora todo lo que hacemos en Cristo tiene un alto valor para Él. Ya no es en vano lo que hacemos. El hecho que estemos congregados aquí nos permite a nosotros tener gozo, porque entendemos que nuestro Señor Jesucristo vive y que tenemos esperanza en Él de un día estar con Él, en su gloria, de que nuestros cuerpos serán vivificados y estaremos con Él adorándole todo el tiempo. Nos da la confianza de adorar a un Dios que está vivo. Nos da esa certeza de que nuestra adoración no es en vano, de que nuestro canto que acabamos de levantar en estos himnos tiene un valor importante en nuestra vida. No estamos cantándole al aire, no estamos cantándole a un Dios falso, estamos cantándole a un Dios vivo y un Dios glorioso que vive. Pero ahora, cuando Pablo dice que este mismo Espíritu es el que mora en nosotros, dice: este mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, es este mismo Espíritu que mora en nosotros. Y dice, no solamente mora, sino que nos vivifica. Pablo no está directamente hablando de la resurrección final. Sí quiere llevarnos allá, acerca de que nuestros cuerpos serán glorificados. Pero si nos está hablando de una resurrección final, una resurrección espiritual que es presente y que es continua, que claro nos llevará a la consumación de la resurrección final. Aquella resurrección espiritual que nos permite vivir el día a día para la gloria de Dios. Si vemos el contexto del 8 hasta del 11, todo el contexto nos está hablando de partes prácticas o de cómo debemos vivir continuamente en el Señor. Por eso es que vemos que el apóstol Pablo está hablando de esta resurrección espiritual de cuando el Señor, por la fe, nos ha regenerado, nos ha dado vida, nos ha hecho renacer en Él. En discipulado hemos visto precisamente hasta este punto, hasta la regeneración, ¿no? Hemos visto que Él nos elige desde antes de la fundación del mundo, de entre los pecadores, nos predestina. La predestinación tiene que ver con las metas, con los objetivos del por qué Él nos elige. Y en Efesios 1, del 1 al 14, podemos ver estas metas o estos objetivos de la elección que viene a ser la predestinación. Y nos dice Efesios que Él nos ha elegido y predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él. Él nos ha
elegido y predestinado para ser adoptados hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia. Y según Romanos 8:20, Él nos ha elegido y predestinado para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, conformes a la imagen del Hijo. Así que entonces dice Romanos 8:30 que aquellos a quienes predestinó también llamó. Aquellos a quienes elige, ¿no?, de entre los pecadores, que predestina, es decir, les da metas, les da objetivos claros, ¿no? Estos tres que acabamos de ver. Y dice 8:30 que entonces a estos Él llama. En algún momento de nuestra vida nos llama de una manera eficaz, nos llama de una manera suave, nos llama de una manera dulce al corazón por medio del Evangelio, la cual produce en nosotros un despertar, un renacer. Y ahí es donde entra la regeneración. La regeneración donde la obra del Espíritu Santo, de hecho el Espíritu Santo ha estado obrando porque Él nos convence de pecado, pero en la regeneración el Espíritu Santo, este mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, entonces nos imparte vida, nos transforma de una manera instantánea, tal que nos permite arrepentirnos, tal que nos permite tener la fe, la confianza en Cristo, de tener una nueva naturaleza, una nueva vida. Salir del pecado para comenzar ahora a vivir para Dios. Somos convertidos y la conversión se trata de darle la espalda al pecado y darle ahora la cara a Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí a los romanos, él está asumiendo, a aquellos que les está hablando, está asumiendo que ellos han sido renacidos. Y va a ser una exhortación, dice, si es verdad, o sea, él les dice, si es verdad esto, entonces ustedes son llamados hijos de Dios. Si es verdad esto, entonces ustedes ya no viven conforme a la carne, ustedes están viviendo conforme al Espíritu. Y vamos a ver ahorita qué es vivir conforme al Espíritu. Entonces, la pregunta obvia hasta aquí es, ¿tú has sido regenerado? ¿Has nacido de nuevo? ¿Dios te ha dado una nueva naturaleza? ¿Has sido transformado por el Señor? ¿El Señor te ha resucitado espiritualmente? Quiero que vayamos a Romanos 1, del 1 al 15, nos vayamos yendo a versículo y podamos ver nosotros tres evidencias. Romanos 8, estamos en Romanos 8 del 1 al 15, y veamos tres evidencias de la resurrección espiritual para que podamos reflexionar a la luz de estas preguntas que te acabo de comentar. El Señor te ha transformado, el Señor te ha regenerado, el Señor te ha dado una vida nueva. Y quiero que leamos del 1 al 4, primeramente. Dice el apóstol Pablo, del 1 al 4, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿No? Esta es la primera evidencia de que hemos sido resucitados de una manera espiritual, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido renacidos, como dice Pedro, hemos sido renacidos para una esperanza viva, ¿verdad? La primera evidencia de que tú has sido renacido, es que no te domina el pecado, de que ya el pecado no te domina. Pablo les provee a los romanos seguridad a sus almas, ¿no? Como si Pablo les dijera, siéntanse seguros de que ustedes que han creído ya no están condenados a muerte, porque ahora son uno en Cristo, ya están en una unidad, pertenecen a Cristo.
Por tanto, dice, ya no es posible tomar la forma de la carne, sino ahora tomar la forma del Espíritu, aquel que libra de la ley del pecado. Si tú te das cuenta, al principio de Romanos 8:1 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hemos visto esta preposición en, ¿no? Que significa estar unidos a Cristo. No hay ninguna condenación para los que están unidos, son una unidad en Cristo Jesús. Veíamos el jueves, ¿verdad? Que el propósito de Jesús al reunirlos el jueves era que ellos fueran uno, fueran una unidad, y por eso les da el mandamiento, el nuevo mandamiento de permanecer en su amor, ¿verdad? De amarse los unos a los otros. Por eso Él les lava los pies para que ellos se sirvieran unos a otros, para que fueran una unidad. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, en esa unidad, entonces ustedes ya no son condenados. Ya no toman ustedes la forma de la carne, sino ahora están tomando la forma del Espíritu, aquel que libra de la ley del pecado. Y versículo 3 y 4 explica la razón de esa seguridad y les dice, lo voy a decir a manera de paráfrasis, lo que el Pablo está diciendo en 3 y 4. Dice, la ley, dice, no podía salvarnos porque nuestra naturaleza fue débil. No podíamos cumplirla. Incluso Pablo antes, él ha dicho, el mal está en mí, mas no en la ley, porque la ley es santa, buena y justa. Así que Dios tuvo que hacer lo que la ley no podía realizar a causa de nuestro pecado. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Me encanta esto, porque dice el apóstol Pablo, la ley no podía. No porque la ley fuera mala, sino porque, de hecho dice Pablo, porque la ley es buena, es santa, ¿no? Sino porque el hombre era débil, el hombre no estaba condenado, el hombre no podía alcanzar a Dios. Entonces dice Pablo, entonces tuvo que intervenir Dios. ¿Qué hizo Dios? Y me encanta porque el apóstol Pablo les predica el evangelio. No les dice échenle ganas para que ustedes sean salvos, ¿no? Sino les predica el evangelio. Dice, le envió a su Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, y en ese cuerpo, mediante la entrega en sacrificio por nuestros pecados, Dios puso el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo estoy leyendo en una paráfrasis, en una versión de paráfrasis, y dice al final, para que se cumpliera la justicia de la ley a favor de nosotros. ¿Cuál era ese cumplimiento? Ya no seguir a nuestra naturaleza pecaminosa, sino a la del Espíritu. ¿Cómo es evidente la resurrección espiritual en nosotros? ¿Cómo se evidencia que nosotros hemos renacido espiritualmente? Cuando entendemos que ya no se trata de nosotros, de nuestros esfuerzos, de nuestras capacidades, de nuestro intelecto, sino de entender en fe que Dios hizo toda la obra en Cristo para ponerle fin al dominio del pecado de los suyos. Por eso, preguntarte, ¿hay algún pecado que aún te domina? ¿Hay algún pecado que no puedes dejar? Aún hay un pecado que está en ti, sobre de ti, la pornografía, por ejemplo, la mentira, la pereza, el adulterio, la falta de perdón, el dejar de congregarte, el amor al dinero, el alcohol, el trago. Es que no lo puedo dejar, ¿verdad? Cuando decimos es que no puedo dejarlo es porque el pecado aún te domina. Y entonces tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas ser regenerado para que te cambie, seas cambiado de naturaleza. Y entonces, al darle la vuelta al pecado, entonces tú te dirijas hacia Dios. Necesitas nacer de nuevo. El versículo apunta a un propósito. Gracias, hermano. El versículo 4 apunta a un propósito de Dios al salvarnos y nos da la evidencia de que hemos renacido en Cristo. Dice el 4, dice, para que la justicia de la ley cumplida en nosotros, que no andemos conforme a la carne,
más conforme al Espíritu. Por tanto, aquí confirmamos, como dijimos anteriormente, que uno de los propósitos de Dios de salvar a sus hijos es que estos puedan tener la capacidad de andar en una vida nueva, ¿verdad? Es decir, de andar en santidad, tal como Cristo anduvo. Estos propósitos del por qué fuimos elegidos y predestinados, la predestinación que tiene que ver con la meta, con el objetivo de la elección, entonces se confirma aquí de que fuimos salvados, elegidos, predestinados para ser santos, para vivir conforme al Espíritu, para vivir en vida nueva. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿qué es más evidente que los demás vean de ti? ¿Qué es lo más evidente que los demás vean de ti? ¿Una nueva vida por lo que Cristo hizo por ti? ¿O la misma vieja naturaleza carnal? Si tú le preguntaras a alguien que te conoce de tiempo, ¿podría decirte que sí ha habido una transformación en tu vida? ¿Que sí se ha hecho efectivo ese propósito del Señor de que caminas a la santidad? ¿Tus propios hijos, tu esposa, tus hermanos, tus vecinos pueden decir que has nacido de nuevo, que has sido renacido? O constantemente te dicen, sigues igual, no cambias. Debe haber una transformación completa, porque el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que nos vivifica, es el mismo espíritu que nos transforma, el mismo espíritu que nos permite andar en santidad. Entonces, primera evidencia de que has renacido, de que has resucitado espiritualmente, es que el pecado no te domina. Segunda evidencia, te dedicas enteramente a las cosas de Dios. La segunda evidencia que el apóstol Pablo nos va a mostrar aquí en capítulo 8 es que entonces, sí, primero el pecado no te domina, que vives conforme al Espíritu, pero además en ese vivir del Espíritu, entonces tú te dedicas enteramente a las cosas de Dios. ¿Tú te estás dedicando enteramente a las cosas de Dios? Fíjate lo que dice el 5, dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. La palabra ocuparse significa, cuando el apóstol Pablo dice ocuparse, significa dedicarse enteramente. No dice dedicarse temporalmente, sino dedicarse enteramente o tener tiempo u oportunidad para estar ocupado en. Es decir, si tú has sido renacido, si tú has sido resucitado espiritualmente, tú te mantienes ocupado en las cosas del Espíritu. Por ejemplo, cuando yo estoy dando clases en el salón, yo no puedo estar ocupado con mi familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy ocupado en dar clases, ¿no? De esa misma manera, el apóstol Pablo dice que cuando tú te ocupas de la carne, es imposible que te ocupes del Espíritu y viceversa. Por ejemplo, cuando tú dices no tener tiempo para el Señor, es que no tengo tiempo, es que no puedo, y pones excusas, es posiblemente que tú le estás dando más tiempo a la carne y no estás atendiendo esta parte que dice enteramente ocúpate en las cosas del Señor. Aquel que ha sido renacido se ocupa enteramente de las cosas del Señor. No me da tiempo, no puedo ir al estudio, tengo otras cosas que hacer, no puedo ir a la oración, ¿verdad? Es demasiado levantarse muy temprano para ir al discipulado. Te estás ocupando probablemente más de las cosas de la carne. Aquel que ha resucitado espiritualmente es aquel que anhela, es aquel que desea, aquel que persevera, aquel que busca ocuparse de las cosas del Espíritu. Esa es una evidencia importante. Mucha gente viene a la iglesia, ¿verdad? Pero no se ocupa en las cosas del Señor. Pero no desea ser la unidad a la cual fuimos llamados. Y cuando somos unidad, el Señor nos ha dado funciones, porque el Espíritu a sí mismo nos da dones para ponerlos al servicio del Señor.
Por eso, cuando Él nos da dones, ponerlos al servicio del Señor, es precisamente eso, dedicarnos a las cosas del Espíritu, dedicarnos enteramente a las cosas del Señor. Y aquí se desprende esta segunda evidencia: aquel que ha renacido es aquel que se dedica enteramente a las cosas del Señor. No solamente un mes, no solamente un año, no es aquel que dice me va a tomar un año sabático, no. Es aquel que enteramente está, constantemente está ahí en las cosas del Señor. ¿Tú te dedicas enteramente a las cosas de Dios? ¿Estás totalmente dedicado a Dios? O la otra pregunta que quiero hacerte, ¿has dejado de dedicarte a Dios? Vuelve y retoma o examínate si verdaderamente has renacido en el Señor. Tu vida cristiana ha sido que a veces estás muy comprometido y a veces no lo estás. Porque cuando no lo estás es porque enteramente estás dedicado a la carne, a las cosas que te satisfacen, ¿no? ¿Qué haces, por ejemplo, cuando tenemos una reunión de oración, ejemplo? ¿Qué haces cuando tú decides, no quiero ir? Porque si tú has decidido no ir a una reunión, es un ejemplo, ¿no? Y entonces tú te examinas y dices, ¿qué hago en ese tiempo? Y si es estar en la tele o si es estar en el celular, entonces ya la carne te domina, porque tú deseas estar más en otras cosas que en las cosas que el Señor te ha llamado a hacer. Y después, no sé, a mí me ha pasado, porque obviamente yo digo, de estar aquí mejor me hubiera ido a la oración con mis hermanos, ¿sí? O de haber hecho esto, mejor me hubiera quedado allá. Entonces, si tú has estado así, retoma esta dedicación al Señor, a las cosas del Espíritu, vuelve a sus cosas. O si no, tú examínate si verdaderamente has renacido. Porque ve lo que dice el versículo 6. Porque la intención de la carne es muerte. Lo que la carne tiene como intención es llevarte a la muerte. Es que tú te pierdas, es que tú te desanimes, es que tú sientas flojera. Más la intención del Espíritu, vida y paz. Vean este contraste entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Pablo contrasta estas intenciones y dice, los que andan conforme a la carne, su intención es muerte. Ahora, no precisamente estas intenciones de quienes viven en la carne son malas, ¿no? También pueden ser buenas, pero aún así estas las llevan a muerte porque el Espíritu no mora en ellos. Mas la intención del Espíritu es vida y paz. No sé si te ha pasado que cuando estás enfocado en las cosas del Señor, o a mí me ha pasado que de repente salgo de la oración y salgo distinto, salgo animado, salgo gozoso cuando vamos a ver a un hermano, ¿no? Terminando, al principio a lo mejor sí la carne te dice, hay que ir después de hacer ciertas cosas y es complicado porque el tiempo y todo, pero cuando sales es una situación de vida y paz, ¿no? Decir, qué padre que pude estar ahí, qué padre que pude platicar, qué padre que pudimos convivir, qué padre que pudimos estar juntos, ocupados en las cosas del Señor. La carne es débil, ¿verdad? Y también el apóstol Pablo nos hace un llamado de morir a la carne, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Tener un segundo servicio con la hermana Elizabeth no es fácil, ¿verdad? La carne es débil y dice, ay, otra vez, otro mes más ir allá, ¿no? Y no es fácil tener una reunión de oración a las 5 de la tarde, a una hora de distancia, y luego cuando llueve, y luego con 2 hijos pequeños, ¿verdad? No es fácil después del trabajo ir a ver a un hermano, ¿no? Preparar un sermón, discipular, ser padre, ser esposo, no es fácil. Pero cuando sabes que no se trata de ti, sino de vivir en el Espíritu y de buscar las cosas del Señor, ahí es donde podemos experimentar esta intención del Espíritu: vida y paz. Vida y paz. ¿Quieres tener paz?
¿Quieres sentirte vivo? Ocúpate en las cosas del Señor. Ocúpate en las cosas que el Señor te manda hacer. Ocúpate en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Piensa un momento, ¿qué tú haces cuando decides, por ejemplo, no venir a la iglesia, ¿no? Decides no congregarte por X razón. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué actividad sustituye el poder estar con el Señor? Y cuando tú te examinas, vas a ver que normalmente lo que tú haces es estar en la carne, ¿no? En las cosas que te satisfacen. Porque no creo que no vengas a la iglesia para estar una hora en oración, ¿verdad? O estar una hora en la palabra de Dios escudriñando. ¿No, verdad? Entonces, dice el 7, por cuanto la intención de la carne es, el apóstol Pablo lo lleva a un nivel más alto y dice, es enemistad contra Dios. Vivir en la carne, en nuestros deseos, es estar en enemistad con Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, es estar en enemistad de Dios, dice el apóstol Pablo, porque no hay una sujeción de la ley de Dios, pero tampoco puede. Por tanto, dedicarse enteramente a la carne es equivalente a ser un enemigo de Dios. Si tú tuviste en algún momento un enemigo, quizá podrás entender esto, ¿verdad? Porque no buscabas ¿qué? Tener relación con él. Por ejemplo, no querías ni ver a esa persona, ¿verdad? No querías escucharlo, te caía gordo quizá. Y así es con Dios. Cuando tú estás muy enfocado en la carne, es esta misma situación. Tú no quieres tener relación con Él, no quieres ni verlo, ni escucharlo, ¿no? Te cae gordo que hablen de Dios, ¿no? Ya no me hables de esas cosas, ¿verdad? Tus oídos empiezan a querer reventar cuando escuchas la palabra de Dios, o cuando tu papá te dice vamos a la iglesia, o cuando tu papá te dice ven hijo, vamos a congregarnos. Parece ya no me digas nada, ¿verdad? Indiferencia, incomodidad. ¿Por qué? Porque no hay sujeción de la ley. ¿Por qué? Porque tampoco pueden, a menos que Dios, ¿verdad? Por su gracia los haga renacer y resucitar de la muerte espiritual. Por eso no debemos dejar de predicar el evangelio a todos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo es muy tajante y trata de decirnos, solo hay de dos en esta vida, o te ocupas de la carne o te ocupas del espíritu. Reflexiona de qué te estás ocupando más. Y Pablo reafirma en el 8, dice, así que, o diciendo por lo tanto, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, es más, ni quieren agradar a Dios. Así que si tú a la luz de esto estás ocupándote más en la carne, estás siendo dominado por el pecado, deja de esforzarte por querer agradar a Dios. ¿Por qué? Dice que no puedes, ni quieres, no es posible. Más bien ríndete, arrepiéntete y cree en Jesucristo y abraza la promesa de su Espíritu. Aquel mismo Espíritu que resucitó al Señor de la muerte, aquel que quitó la piedra de la tumba y levantó al Señor, dándonos la evidencia de su poder, de su autoridad. Este mismo Espíritu que levantó al Señor es el mismo Espíritu que puede darte vida, que puede transformarte y puede darte una nueva naturaleza para que ahora camines para Él, para que ahora le des la cara a Dios, para que ahora tú tengas las intenciones de buscarle. No te domine el pecado, que ahora te domine el Espíritu y el Espíritu te guíe y te dirija a la verdad del Señor. Pablo ha venido hablando como de manera general y ahora hace referencia a sus lectores en Roma, asumiendo su verdadera fe y continuando proveyéndoles la seguridad de su unión con Cristo. Y dice del 9 al 11, quiero leer, dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora
en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, esta es clave, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice Pablo, si ustedes están en la carne, no tienen el Espíritu de Cristo. Es la evidencia de que no tienen el Espíritu de Cristo. Si tú estás bajo el pecado, viviendo en el pecado, dice Pablo, es evidente que no tienes el Espíritu de Cristo. Así de sencillo, ¿verdad? No se necesita un estudio bíblico para eso. Y dice, por lo tanto, no son de Él. Es decir, no pertenecen a Él. Pero si es así, dice, tengan la seguridad. Si es así, si realmente tienen el Espíritu de Cristo, si de verdad ustedes son una unidad en Él, entonces tengan la seguridad, dice Pablo aquí, que aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, dice el Espíritu mismo que levantó a Jesús de la tumba, ese mismo Espíritu es el que les da vida. Es el mismo Espíritu que los vivificará vivificará sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Es un Espíritu que ahora toma morada en nosotros. No solamente los que hemos creído tenemos la seguridad de que no estamos condenados a muerte, ni tampoco sujetos ya a la carne, sino también tenemos la seguridad de que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, Él mismo nos vivificará nuestros cuerpos mortales por la eternidad. Y tercera evidencia y última, aquel que ha sido renacido, aquel que ha sido resucitado junto con Cristo de una manera espiritual, es aquel que ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Vamos a leer del 12 al 13 y dice así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Dice, porque si vivieres conforme a la carne, vas a morir, mueres. Mas si por el Espíritu, si tú vives por el Espíritu, entonces, ¿cuál es la evidencia? Mortificáis las obras de la carne. Es decir, mueres a las cosas que la carne te lleva a hacer. Y entonces dice al final, viviréis. Pablo dice esto en un sentido como de obligación, dice, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Dice, porque antes ha dicho que el vivir conforme a la carne es muerte, sino que nuestra obligación ahora es, como cristianos por la fe, es vivir en el Espíritu. ¿Cómo? Haciendo morir las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa que aún nos acecha, que aún está en nosotros. Dice Pablo, en esto estamos demostrando que vivimos para Dios. Y obviamente estamos diciendo, según el contexto, que hemos resucitado junto con Cristo para vida nueva. Y terminamos con un pasaje, 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, del 15 al 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 15 al 17. El mismo apóstol Pablo reafirmando lo que ha dicho en Romanos y dice, y por todos murió, hablando del Señor, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? O es decir, de modo que si alguno está unido a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, que el Espíritu de Cristo mora en él, ¿no? Que está viviendo conforme a las cosas del Espíritu, ¿no? Entonces dice, nueva criatura es. No dice, es una nueva versión, ¿verdad? No dice nueva criatura. Y dice al final, las cosas viejas pasaron. He aquí, o sea, a partir de ahí, de que el Espíritu vivifica, aquel que está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Por eso la pregunta era, ¿has nacido de nuevo? ¿Todas las cosas son nuevas en Cristo para ti? ¿O han sido nuevas en Cristo para ti? ¿Eres una nueva criatura ahora? O la pregunta anterior, ¿estás en Cristo? ¿Estás unido a Cristo? ¿Le perteneces a Cristo? ¿O sigues viviendo en la carne? Tener evidencia de que has resucitado o de que has nacido de nuevo, de que eres una nueva criatura por el Espíritu que levantó a Jesús, es que ahora ya no vives para ti. Ya no vives para tus deleites, ya no vives para tus propios sueños, ya no vives para agradarte a ti mismo, sino ahora vives para aquel que murió y resucitó por ti. Y entonces se cumple lo siguiente en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, por el cual decimos, Señor, aquí estoy para ti. El Señor resucita para que ese mismo espíritu que lo levantó sea el mismo que te hace renacer para una esperanza viva por la eternidad. Dice 1 Pedro 1, ¿verdad? Para que el mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús te permita vivir continuamente sin el dominio del pecado. Para que te dediques enteramente a las cosas de Dios. El Señor resucita para eso, para que te dediques a Dios, para que busques la santidad, para que este mismo espíritu te haga renacer, para que ya no te domine el pecado, para que ya no vivas para ti. El Señor resucita para que tú tengas vida eterna en Él. Si hoy celebras la resurrección, entonces abrázala y entonces atiende a estas tres cosas. Si tú viniste, te levantaste temprano con ese gozo, con esa alegría de venir al Señor a congregarte, entonces abraza esto. Ya no vivas para ti. Dedícate enteramente al Señor. Busca las cosas del Espíritu. Busca que Él te guíe, que Él te dirija, que Él te permita morir, que haga mortificar las cosas que tú anhelas como carne, como humano. Y vive para su gloria y atiende a este llamado de vivir para Él. Amén. Vamos a orar. Dios bendito, gracias por este momento, gracias por tu palabra, Señor. El apóstol Pablo nos anima, nos hace reflexionar, Señor, en cuanto si hemos sido renacidos, si vivimos conforme al Espíritu. Si de verdad ese Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el mismo Espíritu que mora en nosotros, que nos lleva a caminar en santidad, que nos lleva a vivir para tu gloria, que
que hace en nosotros el que podamos morir a nuestros deseos, a nuestra vida pasada, a nuestro viejo hombre. Si de verdad hemos nacido de nuevo, si de verdad somos nuevas criaturas, si de verdad estamos buscando su santidad, si de verdad nos estamos dedicando enteramente a las cosas del Señor. Que este sermón, Señor, produzca en nosotros una profunda reflexión de saber si de verdad somos de ti, Señor, si estamos en ti, si estamos siendo la unidad a la cual tú nos has llamado, esa unidad a la cual tú oraste antes de morir, una unidad producida por el amor de lo que tú has hecho en el Calvario, Señor. Que podamos salir de aquí distintos, con mucha reflexión, pero sobre todo también con arrepentimiento, Señor. El arrepentimiento de que tú a la luz de tu palabra has sacado a relucir estas prácticas carnales que aún nos acechan, este vivir carnal, este no dedicarme completamente a ti, ¿no? El anhelar otras cosas que a ti, Señor. Fortalécenos, guíanos, danos todos los días tu espíritu en la medida que venimos a tu palabra, y que éste siga vivificando, que éste siga trayendo paz al corazón. Tuya es la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.